Encantadísima de estar nuevamente con ustedes. Les habla Gracielena Candela y presento pues a mi partner Luis Enrique Sánchez. Siempre es un gran placer tener pues a este compañero que se ha convertido más que un gran amigo, un gran hermano de la vida. Agradezco toda esa sabiduría que diariamente compartimos porque además amamos lo que hacemos. Este foro lo hacemos con todo el respeto a nuestra audiencia y con sencillamente darles un poco de nuestra visión de la vida y de nuestra experiencia para que les pueda servir en algún momento con alguna situación o con alguna acción profesional que requiera. Y hoy vamos a hablar sobre un tema que le puse en el tapete a mi partner que tiene que ver con el libre pensamiento. Cuando yo estaba en la universidad, eh, siempre era delegada de curso, ¿no? Mi papá me decía, tú debiste haber estudiado Derecho y no Periodismo. Siempre estabas ahí defendiendo los Nos intereses. cambiamos, nos cambiamos. Pero a mí particularmente en esa época, no, en mi país no había como aquí en Estados Unidos, que tú podías ir a un juzgado y hablar, ¿no? Yo soy mucho de hablar y de escribir, entonces el caletrearme las leyes, yo decía, papá, yo no sigo para eso, yo defiendo al ser humano de otra manera. Y entonces recuerdo que, bueno, yo estaba muy expuesta y se me acercó un representante de un partido político en la universidad para que yo formara parte. Y yo le dije que no, porque yo no puedo estar circunscrita a una ideología. Y además, antes de estudiar periodismo, estudié 2 años filosofía y fue apasionante. Tuve la dicha de estar con Corina Lloris, quien era directora de la Escuela de Filosofía, quien se postuló por María Corina Lloris, María Corina Machado, perdón, Corina Lloris, y no la dejaron tampoco asumir la candidatura presidencial, pero Oh, fue wow. espectacular porque ella nos enseñó que, digamos, los exámenes eran orales y yo amaba eso porque me permitía expresarme, analizar. Eh, y entonces estudiábamos desde los presocráticos hasta la actualidad y te dabas cuenta cómo el ser humano iba evolucionando, ¿no? En pensamiento. Y cuando entonces tú ves lo que estás viendo ahorita a nivel mundial, donde de acuerdo al partido político hay una ideología específica, que es ultraderecha, ultraizquierda, y tú eres bueno y tú eres malo, y se insultan en los congresos o se insultan en los distintos poderes públicos, o se insultan entre presidentes, o hay sociedades donde tú difieres y no estás cometiendo ningún delito, sino que dices, no estoy de acuerdo porque creo que se deben respetar las leyes y te ponen preso sin Ujú. ningún tipo de pruebas. Entonces es algo que tú sabes, me mueve por dentro porque además no es la primera vez. A mí me han ofrecido, ya ejerciendo, ya graduada, en un momento determinado en Venezuela, que formara parte de un partido político. Ujú. Y yo me reía, yo decía, yo no voy a formar parte de un partido político, yo tengo que tener libre pensamiento. Eso sí, con el periodismo tienes que tener las pruebas, no tienes que emitir juicios de valor, sino colocar toda la información sobre la mesa. Y creo que esto es algo importantísimo que debemos cultivar y que este foro lo está haciendo a través de la ética y la comunicación. Tenemos que respetar al otro. No es un delito si el otro no piensa igual que Ujú. nosotros. El delito es cuando incumple con la reglamentación y con las leyes establecidas, porque evidentemente por algo están las leyes establecidas. Te dejo la Sí. palabra, Pablo. No, el libre pensamiento es algo súper importante, ¿no? Ahí, como bien lo dijiste tú cuando estabas hablando, decía yo, en el sentido de periodismo, que difícil debe de ser por los ejemplos que ya dabas tú, ¿no? De las limitantes que hay, del lugar o las circunstancias en las que estás y qué es lo que estás diciendo te puede traer a muchos problemas. Pero te digo, volvemos a lo mismo, el tema de la importancia de la comunicación, independientemente de los ejemplos o los escenarios que tú mencionabas, el libre pensamiento es bueno utilizarlo en el sentido de pareja, en el sentido de familia, en el sentido profesional.
porque volvemos a las brechas, bueno, una de las problemáticas principales que vemos en individuos, en parejas, en grupos, en empresas, es la brecha de la brecha de la comunicación en donde dices, oye, es que entre áreas no se están hablando. Y dices tú, a ver, espérame, pues si trabajan todos los días entre sí mismos, sí, pero cada uno tiene sus metas y cada uno tiene sus propósitos y sus pendientes a sacar ese día. Y esos pendientes y ese día a día te conlleva también a veces, pues, separarte, ¿no? Y no estarte hablando. Y esa brecha en la comunicación luego termina en que cada quien está remando para su lado y resulta ser que no estás en pro de los objetivos de la empresa, por decirlo así. O Tú las sabes parejas. que, tú sabes que quiero agregar ahí eso, es ¿Mm? importantísimo lo que tú estás diciendo y quiero que me digas cómo lo podemos resolver desde el punto de vista ético. A mí me ha pasado que, por ejemplo, hay una corporación, está el departamento de marketing y venta. Bueno, se odian, es una guerra y es absurdo. Ah, no. Entonces, porque el hombre de marketing pensó algo, el de ventas dijo, yo no lo voy a hacer. Y el tipo de ventas hace lo que considera mejor para la empresa y no. Entonces, al final tú dices, bueno, ¿qué hay que hacer? Hay que despedir a los dos cuando los dos son grandes talentos, porque hay un tema de inteligencia emocional, o sea, no se respetan. ¿Cómo manejar eso? Respetar al otro. O sea, no necesariamente tiene que ser tu amigo, por Dios, pero es un No. profesional que forma parte de la empresa. ¿Cómo se resuelve eso? Pero tú lo dijiste, es muy importante que respetemos los puntos de vista de la demás gente y no pensar que por el hecho de que alguien piense diferente a mí, pues resulta ser que ya es mi enemigo. No, yo respeto tu punto de vista, el mío. Busquemos esos puntos intermedios en donde coincidimos y en donde podemos actuar o colaborar. Muchas veces es un arreglo mutuo entre las personas. Otras veces conlleva a departamentos, llámese recursos humanos, llámese ética y cumplimiento, hay veces hasta legal, como para agarrar y decir, o la misma cabeza, ¿no? El mismo gerente o el director o presidente de la compañía en donde llega y dice, mira, pues si no se pueden poner de acuerdo, llego yo a establecer cuál es la guía que yo quiero para resolver esta temática y sobrepones jerarquía sobre los demás. Pero es muy importante, tú me hacías la pregunta ahorita de que cómo conllevas esto en el sentido de la ética. Por eso es que tienes que estar integrado dentro de la estrategia de negocio como departamento. Por eso es que tu programa de ética, es decir, tu promoción de cultura organizacional, debe de venir desde arriba, cascadeando hacia todos, con la responsabilidad de la supervisión en arriba. Pero con el área trabajando con todas las demás áreas para que puedan entender cuál es la meta final de la empresa y estar trabajando con ellos en base a esa meta final de la empresa. Es el recordar, recordar, recordar y recordar del por qué estamos haciendo las cosas. Y eso, por muy sorpresivamente, te da o te lleva a identificar estas pequeñas brechas entre áreas o estas campañas. Tú mencionabas ahorita marketing. Muchas veces cuando estás trabajando con las áreas te das cuenta que un área de negocios comercial estaba trabajando en una X cantidad de campañas. B2B estaba trabajando en otras iguales o muy parecidas y no se habían sentado a hablar entre ellos. Entonces tú entras como intermediario ahí en ese mejoramiento de procesos, si le quieres llamar así, a decir, oye, ¿por qué no te sientas con fulanito? Porque fíjate que me senté con ellos hace una semana y están trabajando en esto, pudieran generar sinergias, utilizar presupuesto entre los dos y abaratan costos. Y luego, ¿esto qué lleva? Lleva a estos dos departamentos luego sentándose en el comité ejecutivo a decir, maximizamos nuestros procesos y le ahorramos a la empresa tanto en una campaña en conjunto en donde logramos tales resultados y no gastamos tanto. Entonces, al final de cuentas, la meta sigue siendo el logro de la empresa, Pero, pero lo único que hiciste tú es unir pensamientos. pero dijiste algo buenísimo del por qué lo estás haciendo. Es decir, yo creo que desde el punto de vista profesional, ¿te dejas llevar por el egocentrismo o te dejas llevar por tu propósito de vida? Por lo menos de mi parte, yo escogí ser periodista porque yo respeto la vida y respeto al ser humano. Eso es como algo que forma parte de mi esencia. Es decir, yo no acepto lo que estoy viendo a nivel de guerras y tal, porque yo no creo que la salida sea la matanza tan brutal que se está generando hoy en día, ¿no? No, no. O sea, no hay guerra que justifique la muerte. O sea, no veo la muerte como el arma
para poder imponer una ideología y para poder imponer a una sociedad un esquema de vida. O sea, y lo digo aquí abiertamente porque respeto la vida. Entonces, cuando suceden eso a nivel corporativo, y me ha pasado, hay que colgar el ego, no el ego porque el ego forma parte de la personalidad, pero el egocentrismo y comprender que esto tiene un fin mayor. O sea, tú tienes un propósito a nivel corporativo, la empresa tiene un fin que lograr. Entonces se quieren destacar porque quieren escalar y resulta que los dos no son líderes. Y me imagino que la junta directiva, cuando vea esos encontronazos o esas diferencias tan radicales, no los van a tomar en cuenta para un ascenso, no los van a tomar en cuenta para un cargo mayor si el presidente de la compañía se va. Ujú. Es decir, además que desagradable, Luis, que tú llegues a trabajar todos los días, que a veces pasas más tiempo con esas personas que con tu propia familia Claro, y tengas que tragarte las palabrotas, además te ocultan cosas para que no te salga bien. O sea, a mí me ha pasado de todo en el camino. Lo de que acuerdo. pasa es que, bueno, yo no piso esos callos, yo soy muy frontal y muy radical. O sea, si yo veo que una persona no me está dejando hacer mi trabajo, pues yo la siento. Y si tengo que acudir a otra instancia, pues voy a acudir a otra instancia y punto. Y no tiene por qué ser mi amigo, pero yo lo respeto profesionalmente. Y si no nos podemos respetar profesionalmente, entonces indico a la corporación que me diga cuál es la vía para yo resolverlo, porque yo no lo puedo despedir. O sea, yo no, Exacto. además eso no es mi competencia. Entonces, ¿qué opinas tú al No, respecto? no, y ahí vamos a decirlo así, en el sentido del libre pensamiento también, a mis colegas oficiales de ética y cumplimiento, necesitas tener piel de armadillo, ¿eh? O sea, porque imagínate toda esa gente que está enfocada solamente en hacer dinero, o como bien lo dijiste tú, en escalar o en subir en la jerarquía, que le importa un bledo los aspectos de ética y cumplimiento. Hijo, si te tomas cada no, o cada grosería, o cada no tengo tiempo, en el sentido de, no le quiero llamar ego, pero en el sentido aprensivo, es increíble. Y bien lo dijiste tú, hay muchísima gente que no le interesan estos temas, comunicación, ética, es el cumplir la meta porque me van a pagar mi bono. Y hay muchísima gente que bien lo dices, a mí me ha tocado ver empresas que tienen que volver a empezar desde nuevo en reestructuras por el ego de una persona que estuvo dispuesta a echar a perder toda la cultura de la empresa por llegar a una posición, ¿no? De presidente o CEO de una compañía y que estuvo dispuesto a poner en riesgo toda la organización por ese capricho. O también que tú tienes, como bien lo mencionaste tú también, te tienes que aguantar con jefes narcisistas o micromanagers o que no les importa absolutamente nada la responsabilidad de su departamento y que tú estás bajo esa jerarquía. Y bien lo mencionas tú, es buscar las formas en cómo puedes resolver. Y si no puedes resolver, pues en ese caso, agarrar por mejor buen camino y buscar una empresa que tenga una mejor cultura organizacional ética. No, y hay que tener mucha fortaleza también, no solamente tener la piel curtida, como lo llamo yo, sino mucha fortaleza, porque puedes caer que cuando te respetan, en el irrespeto por la provocación. Claro, Y ahí no, uno tiene que ser un profesional. A mí me ha pasado más de una vez que yo he tenido que ser ecuánime y eso enfurece más a la otra persona. Y yo le digo, pero es que tú no eres mi contrincante, tú formas parte de este proceso, pero su filosofía de vida o su experiencia de vida ha sido ser un competidor de muy mala manera, porque fíjate, yo que vengo en un ambiente tan competitivo que son los medios de comunicación, yo aprendí que yo me tengo que revisar yo misma. Yo tengo que superarme yo misma, no al de al lado. El de al lado tiene unas características determinadas que le vaya muy bien y le deseo todo lo mejor. Y de repente hacemos cosas juntas y como dices tú, construimos algo mejor para la corporación o para una sociedad o para alguien en particular. Pero hay que verlo de esa manera. Hay que claro. mejorarse uno, no compararse. La comparación es algo espantosísimo. Y yo, por ejemplo, inclusive en mis campañas publicitarias de comunicación estratégica, yo claro que investigo la competencia, pero yo no me voy a comparar con la competencia. Entonces, bueno, nos queda poco tiempo. Te dejo la palabra. Sí, no, 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 para nada. Muchísimas gracias a todos. Vivan y dejen vivir y ejerciten su libre pensamiento.